Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. ¿Cómo están, hermanos, amigos? Buenos días. Hoy lunes 10 de enero ya comenzamos una nueva semana compartiendo también el TCD. El día de hoy continuamos con el libro de Lucas. Hoy vamos a compartir sobre Lucas 2, del 41 al 52. El título de hoy es La sujeción del Hijo de Dios. Dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron durante un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándole. Y todo lo que oían, los que lo oían, se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. Cuando lo vieron, se sorprendieron. Su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscaba? ¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero ellos no entendieron lo que les dijo. Descendió con ellos y volvió a Nazaret, y les estaba sujeto. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Estamos viendo cómo Jesús va creciendo a través de estos versículos. Vemos cómo esta etapa de Jesús, en la que era aún un niño, dice 12 años, pero nosotros sabemos que Jesús también era Dios. Es un poco difícil de entender de repente para nosotros cómo puede ser de que Dios también sea hombre y que en ese ser humano, en esa persona también esté la divinidad de Dios, ¿no? Está su mente, está su sabiduría, su conocimiento de la palabra. Él tenía esa forma de poder entender, de poder recibir la palabra de una forma que tal vez nosotros no podemos entender, y aún él de muy pequeño dice que escuchaba a los sabios, a los más conocedores, y que él les preguntaba y se ponía prácticamente al nivel de ellos a poder preguntarles y a poder explicarles y decirles algunas cosas, y dice que ellos mismos se sorprendían. Pero hay algo importante, ¿no? Dice la palabra de que José y María, cuando dice que lo buscaban y cuando Jesús les dijo que estaba en los negocios de su padre, ellos no lo entendieron, dice, ¿no? No lo entendieron, pero Jesús no, en ningún momento de la palabra dice que él no dijo: no me importa, ustedes no me entienden, pero yo voy a seguir, ¿no? Él dice de que Jesús se sometió a sus padres a pesar de repente de que ellos no entendían, no comprendían tal vez lo que estaba pasando. Él aún así, él siendo Dios, se sometió a ellos porque él conocía la autoridad que significan sus padres terrenales, no sus padres en esta tierra, y sabe que es un mandamiento de Dios que tienen que honrar, que tenía que honrar a sus padres, ¿no? Y cuán importante es esto. Imagínense si para Jesús, para el mismo Jesús, era importante honrar a sus padres. Imagínense para nosotros lo importante que es poder honrar a nuestros padres.
Y eso dice la Biblia que es el primer mandamiento con promesa, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, porque ese es un principio que es muy importante para nosotros, no solamente los jóvenes, sino también los adultos, los que tenemos padres, los que tenemos aún nuestros padres vivos, nuestra mamá, nuestro papá, valoremos que ellos están con nosotros y valoremos también sus consejos, tal vez sus comentarios, tal vez muchas veces nosotros creemos que tenemos la respuesta, pero en ellos también hay mucha sabiduría que podemos aprender. Y aprendamos también de Jesús, que Él dice que se sometió, dice, descendió con ellos y volvió a Nazaret, dice, y les estaba sujeto, su madre guardaba, dice, todas estas cosas en su corazón. Y dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, dice. Son tres cosas en las que Jesús crecía, dice, en sabiduría, en estatura, o sea, en edad, ¿no? Y en gracia también, en el favor de Dios. Y yo entiendo a través de esta palabra, la Biblia dice que quien tiene que ser nuestro ejemplo, nuestro modelo, es Jesús. Y este versículo a mí me llama mucho la atención porque esto me recuerda a esta palabra que dice, hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, dice, ¿no? Y que tengas salud, así como prospera tu alma. El corazón de Dios, el anhelo de Dios, es que nosotros tengamos una vida equilibrada, ¿no? La Biblia dice que Jesús dice que crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Él, mientras iba creciendo, dice, él iba recibiendo más de la palabra de Dios, iba conociendo más, y ese conocimiento hacía que él pueda adquirir mayor sabiduría, hacía que él pueda también recibir ese favor de Dios que era tan necesario. Pero esto es muy importante porque la vida de Jesús nos ayuda a nosotros a poder entender cómo tiene que ser nuestra vida, nosotros como creyentes. Nosotros debemos de entender que si tenemos un área en nuestra vida que no está bien, que no está tal vez al nivel de las demás, puede ser, no lo sé, ¿no? Nosotros tenemos muchas áreas en nuestra vida, pero si tal vez una de ellas no está, vemos que no está caminando bien, vemos que tal vez que es deficiente en comparación a las demás, tenemos que analizar y tenemos que preguntar a Dios, Señor, dame sabiduría para poder ser de repente más diligente en esta área de mi vida y para que seas tú el que me ayude a poder crecer en ella. Dios anhela que nosotros seamos integrales, que nosotros tengamos un equilibrio en nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso uno nos va a ayudar a ser de testimonio a otras personas y dos, vamos a poder llevar una vida mucho mejor, vamos a saber tomar mejores decisiones, vamos a tener tal vez vamos a tener tal vez un mejor equilibrio en nuestra vida, en nuestra vida en forma general, ¿no? Y también, ¿qué es lo que dice la palabra, no? La palabra dice de que Jesús crecía en sabiduría, pero ¿qué es la sabiduría? Y la sabiduría muchas veces nosotros lo conocemos como mucho conocimiento, ¿no? Tal vez los grandes hombres conocedores en este tiempo, tal vez esos sabios que nosotros vemos también en los libros de filosofía, ¿no? Esos son los hombres más sabios, pero no, la Biblia, que si nosotros nos ponemos a la luz de la palabra, ¿qué es lo que dice la Biblia, no? En Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, no hay sabiduría sino es que está el temor a Jehová. ¿Y qué es el temor a Jehová? ¿Es ese miedo? No es el miedo. Es ese temor reverente, el saber quién es Dios. Si tú realmente sabes, entiendes quién es Dios, entonces vamos a tener mucho cuidado en qué decimos, cómo nos expresamos de Dios y cómo vivimos tal vez nuestro cristianismo, porque sabemos
de quién estamos hablando. Si nosotros no entendemos el poder y la majestad que Dios tiene, entonces va a ser un poco difícil poder llevar de repente una relación correcta con Dios, ¿no? ¿Y qué dice Santiago 3:17? Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, dice. Entonces eso refleja la sabiduría de Dios. Dice que es pura, es pacífica. La persona sabia no va a pelearse, no va a discutir con las personas en cuanto a la palabra, por ejemplo, no en cuanto a algo que de repente, a un tema en específico que puede ser tal vez controversial, que puede tener tal vez algún tema de discusión. No nos vamos a poder a discutir y a querer poner tal vez nuestra opinión y tajantemente decir esto es lo que yo pienso y se acabó. Eso no es la sabiduría. La sabiduría dice que es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia. Nosotros no podemos estar jactándonos de cuán inteligentes o cuán sabios somos, porque esa no es la sabiduría que viene de Dios. Si nosotros tenemos esa actitud, entonces estamos yendo por un camino incorrecto, ¿no? Y también de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ser transparentes delante de Dios y delante de las personas es parte también de la sabiduría que proviene de Dios. Y esta sabiduría no es una sabiduría humana, es la sabiduría que viene de Dios, que viene del Espíritu Santo. Esa es la sabiduría que dice la palabra que tenía Jesús. Entonces, cuando dice, y Jesús crecía en sabiduría, es que dice que esa sabiduría viene de lo alto, esa sabiduría pura, esa sabiduría pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, que justamente refleja el temperamento, de repente las actitudes que Jesús tenía con las personas, ¿no? Y también, ¿qué es lo que dice? Y dice también, crecía en sabiduría, en estatura, mientras iba siendo tenía mayor edad, él iba adquiriendo mayor sabiduría, y también dice en gracia. ¿Y qué dice? Yo he estado buscando de repente algunos versículos que me ayuden de repente a poder entender esa gracia que viene de Dios, ese favor que vino de Dios, ese regalo no merecido, ¿no? Que es esa gracia de la que nosotros siempre escuchamos. Y hay un versículo que a mí me gusta mucho y que varias veces lo he escuchado y me lo he dicho a mí misma, ¿no? Y dice en 2 Corintios 12:9, pero él me dijo, ¿no? Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo, de que se habla de ese aguijón, ¿no? Y que Dios le dijo a Pablo, ¿no? Le dijo, mira, Pablo le estaba diciendo del aguijón que tenía, ¿no? Y él le dijo, mira, básate mi gracia, porque en tu debilidad se muestra mi poder, ¿no? Básate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, la gracia en Jesús se muestra justamente porque Jesús, siendo hombre, pudo mostrarse en él esa gracia que proviene de Dios. Eso que el ser humano no lo entiende, pero que proviene del corazón de Dios. Entonces nosotros tenemos que ver a Jesús como ese ejemplo, como esa persona modelo que nosotros debemos aprender a llegar a ser. Nos falta muchísimo. A mí personalmente me falta mucho por recorrer, y yo sé que cada uno de ustedes también, pero yo creo que tenerlo como un modelo, como un ejemplo a seguir, nos va a ayudar a cada día tratar de ser mejores y cada día buscar esa sabiduría, ese conocimiento, esa gracia que solamente proviene de Dios, no de nuestras propias fuerzas, no de nuestra propia sabiduría, sino del corazón mismo de Dios. Así como Jesús crecía, así también nosotros podemos crecer en Él. Que también nosotros podamos decir, he podido crecer en mis años, pero he visto que a lo largo de mis años he adquirido sabiduría y he visto la gracia de Dios en mi vida. ¿Cuántos de ustedes pueden decir eso?
yo lo puedo decir. Gracias a Dios puedo decir que en estos años que he recorrido he aprendido algo. He aprendido muchas cosas de parte de Dios. Me ha podido enseñar en esos caminos tal vez que he tenido que recorrer, y he visto la gracia de Dios en mi vida. Amén. Y aún en mis debilidades he podido ver el poder de Dios en mí, así como dice Corintios. Entonces, que también ese sea ese corazón en ti, que sea ese anhelo de poder ver a Jesús como ese modelo, que no sean esos personajes tal vez que no reflejan lo que el cristianismo tiene que ser. Que sea tu modelo Jesús, que Él sea ese modelo que esperas llegar a ser. Amén, y que esperamos llegar a ser, poco a poco ir mejorando en Él a través del conocimiento de la palabra y de poder ver la mano de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces vamos a orar, queridos hermanos, por esta hermosa palabra que hemos podido aprender el día de hoy. Gracias, Señor, por este tiempo. Señor, sabemos de que Jesús, tú viniste, Dios, y te hiciste hombre para podernos enseñar, Padre Santo, que se puede vivir, Señor, se puede seguir tu palabra, Dios, que no es imposible tal vez, Señor, entender y poder seguir tu palabra como tú lo has mandado, Señor, y con tu ayuda, Dios, nosotros lo podemos hacer. Ayúdanos a ser más como tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder recorrer nuestro camino y crecer en sabiduría, crecer en gracia, así como, Señor, avanzamos en años, Dios amado, que cada año sea la oportunidad para que nosotros podamos adquirir más sabiduría, para poder ver más tu mano en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Amén, hermanos. Es hermoso poder compartir con ustedes cada día la palabra de Dios. Espero que ustedes también puedan estar expectantes a cada mañana en este canal para que podamos seguir aprendiendo juntos la palabra de Dios, y en este mes a través de Lucas. Que Dios los bendiga mucho, muchas bendiciones, y hasta una nueva oportunidad, una próxima oportunidad. Bendiciones. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti.